Hola, hola, buenos días, buen miércoles. Por acá, un día que sigue nublado desde el domingo, muy nublado, muy cerrado, no hemos visto el rayo del sol. Estos egregores que ha producido el pensamiento colectivo duran tanto que no termina de poder romper el sol, ese egregor potente, y no terminamos de recibir sus rayos, cosa que se está haciendo ya difícil de sobrellevar, ¿no? O sea, necesitamos el rayo del sol. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hoy y mañana dije necesitamos una lluvia que rompa y que después permita que salga el sol. He sabido que cuando se produce tamaño movimiento emocional, después esa condensación va a impedir que fluya la energía. Y no es porque la gente está hablando todo el día de lo que pasó el domingo, de ninguna manera. Lo hecho está. Quise empezar hacer esta introducción hoy con este tema que no tiene que ver con el tema en el que me voy a centrar un poquito, porque me parece que todo tiene que ver con todo y no podemos desconectar a nada de lo que está pasando, de lo que sucede, de lo que nos sucede en la vida, porque pareciera ser que un partido de fútbol es un partido de fútbol y se queda ahí, pero cuando lo vivimos con emoción, como les dije el sábado, cuando lo vivimos con emoción, permanece. Se forma ese egregor y ese es el objetivo de las élites de control, ¿no? ¿Se acuerdan que yo dije el sábado que toda la trama estaba escrita, estaba plasmada, y que si bien yo no sabía cuál iba a ser el final, por supuesto que no lo sabía porque no tengo la bola de cristal, sabía que algo se iba a representar simbólicamente en relación a lo que todos sabemos que sucedió allá por el 1400, cuando Colón vino a América, ¿no? De alguna manera se estaba recreando esa historia que la escuela se encarga de recordarle a los niños todos los años, al principio como un trauma y después nos quisieron, ahora ya no se habla más de la conquista, en la escuela se habla del intercambio, que nada de eso es verdad, no hubo intercambio. Hubo venta de espejitos de colores, hubo intromisión, hubo invasión, hubo colonización. Esa es la verdadera historia, ¿no? Que después la escuela haya querido suavizarla para suavizar el trauma, no quiere decir que lo haya logrado o que esté bueno que se logre. Ay, Ali, estás pesado. Es un tema apasionante el de la resucitación, el de la reiteración de las historias, ¿no? Las historias se repiten a nivel individual, los traumas, ¿no? Se repiten a nivel del clan y se repiten a nivel colectivo. Y esta fue una historia recreada a nivel colectivo. Muchos de los comunicadores espirituales, este anillo está pesado y pensaban que podía ser un buen momento para equilibrar una historia, para sanar un trauma. Y en realidad no lo sanamos. Recreamos la historia y la volvimos a escribir con la misma sensación, con la misma emoción. Tal vez no tan inconscientemente como en el 1400, porque ahí el humano era muy inocente, y se creyó la historia de los que vinieron a traerles el progreso, ¿no? Se la creyó, se compró los espejitos de colores, que es más simbólico, es simbólica y es real, ¿no? Pero a ver, este momento
es un momento para reconsiderar eso y para darnos cuenta de que si bien yo formo parte de esa inmigración que llegó después a la Argentina, en la Argentina había, en la Argentina y en toda América había almas habitando el lugar. Y eso es algo que nos tiene que entrar. Nadie descubrió nada. Había pobladores originarios del lugar que fueron invadidos. Y vuelvo a repetir, gracias a eso o después de eso llegó la inmigración de la que formo parte. Entonces, el curso de la historia no está ni mal ni bien, es el curso de la historia. Pero tenemos que tener claro el origen de la historia para poder desanudar la trama de ese egregor que se repite todas las veces, que se renueva y que renueva el inconsciente colectivo y que renueva ese trauma en el inconsciente colectivo. ¿Se acuerdan que yo dije el sábado? Recuerden que al final de un partido, porque un partido está partido, no es la totalidad, unos ganan y otros pierden. Y ese es el gran problema del partido, pero también del partido político como del partido de fútbol. Nosotros vamos hacia la unidad, por eso puse de título tu pensamiento de, bueno, ya no me acuerdo cómo puse el título, ¿no? Pero nuestro pensamiento de hoy es el que crea la realidad que vamos a vivir en lo que nosotros llamamos un futuro. Y ese pensamiento de prosperidad en todo sentido se crea hoy. Si hoy estamos bajones porque volvimos a reforzar el concepto de conquista, el concepto de sumisión, el concepto de alguien nos ganó, no podemos crear ese pensamiento de prosperidad. Necesitamos estar conscientes y ser coherentes para crear lo que Julio nos ofrece como campo energético, como potencial para poder crear nuestra prosperidad y que ya somos, pero la tenemos que crear, la tenemos que materializar. Fíjense ustedes cómo todo está pensado en el momento justo, en el momento en que más necesitamos estar centrados en nosotros mismos, potenciando nuestro poder interno, mirando al futuro o mirando este presente con todo nuestro poder activándolo. Bueno, tenemos un egregor que se muestra en el cielo con nubarrones, con nubes que no permiten que la luz del sol aparezca. Y eso es simplemente simbólico. Corramos las nubes, activemos nuestro sol interno para que ese poder que tenemos para crear la prosperidad, para crear un mundo próspero, porque prósperos somos, pero tenemos que materializar ese mundo próspero, esté libre de todos estos pensamientos colectivos de los que hemos formado parte, seguro que sí, pero que ahora tenemos que desactivar. No podemos reforzar eso, porque si lo reforzamos, aumentamos el egregor. Tenemos que desactivarlo. ¿Desactivarlo cómo? Con conciencia, con cuestionamiento, sin lamentos. Porque yo podría decir, fue un partido de fútbol. Y otro, sí, pero fue un mundial. Cada uno le da el poder que perceptivamente considere que tiene. Entonces, quitémosle el poder a nuestra percepción, bajemos el poder que le damos, quitémosle el
el poderío ahí y pongamos ese poder al servicio de nuestra prosperidad, que no es, y lo repito una vez más, no solo una cuestión de plata económica, es una cuestión de bienestar, de alineación, de coherencia, de vida limpia, sin transgeneracionales, sin historias del pasado, sin traumas, sin miedos. Hoy tenemos que liberarnos del miedo a vivir. Hoy tenemos que permitir que se active, que fluya en nuestro campo esa fuerza cristalina, esa fuerza crística que está en nuestro interior. No necesitamos ningún ritual para activar esa fuerza. Lo que necesitamos es lo que digo siempre: conciencia de quién somos y coherencia en nuestro actuar. Ser coherentes, magnificar adecuadamente los hechos que suceden y recordar que esos hechos suceden justamente porque ya los hemos proyectado. Entonces, si son hechos que repiten historias del pasado, quitarle poder ahí, decir, eso es pasado, y estamos abriendo una nueva línea temporal, un nuevo escenario. Y ese escenario, para que lo podamos abrir, lo podamos vivir, tiene que liberarse de todos los personajes, de todos los traumas, de todas las emociones que hemos vivido en el pasado. Un pasado que ya no existe, que nunca existió, pero que en nuestra psique sí, en nuestra mente sí, porque ha sido influenciada para que así suceda, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que poner la mente al servicio de este ser espiritual que somos, al servicio de este alma que vino a vivir esta experiencia y decir, acá vamos a vivir la nueva vida, la nueva era, el nuevo escenario, ese que está libre de todo condicionamiento. Buena semana, gente. Vamos a hacer con nuestro pensamiento, palabra y acción, ¿sí? Vamos a tratar de ejercer una conexión con los elementales para que esas nubes se disuelvan y den paso al sol. Abrazo gigante, nos encontramos acá el próximo sábado.